Gálatas en el capítulo 4. Gálatas en su capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 al versículo 31. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, tomen asiento. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. Día miércoles, hoy y los días miércoles a las 8 de la noche, nosotros tenemos nuestro culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Y reafirmamos, ¿no?, la necesidad de que la iglesia ore. Así que están todos cordialmente invitados a orar el día miércoles a las 8 de la noche. Los días viernes, particularmente, este va a ser un viernes especial, pero normalmente nosotros tenemos nuestro estudio bíblico, pero este viernes en particular, por motivo de Semana Santa, tendremos un culto especial. Así que es un culto en donde obviamente vamos a aprovechar de hacer énfasis en el Evangelio, y es una oportunidad, ¿no?, para que inviten a familiares, a cercanos, ya que en este tiempo generalmente la gente anda un poco más espiritual por la Semana Santa. Es una buena oportunidad, ¿no?, de invitarlos a que escuchen el Evangelio, el correcto Evangelio. Así que esperamos que también puedan todos venir el viernes a las 8 de la noche. Bueno, y normalmente el día domingo, y este día domingo, entonces guardando este hermoso día del Señor, terminando a las 7 de la tarde, con varias actividades entre medio, pero terminando a las 7 de la tarde con la predicación del Evangelio. Dicho eso, entonces vamos a la predicación del día de hoy. El título del sermón es Hijos de Sara la Libre. Si ustedes quizás tomaron atención a la lectura, es una lectura quizás un poco confusa, pero haremos todo el esfuerzo posible para explicar esto de manera tal que se pueda entender lo que el apóstol Pablo está tratando de argumentar. Para eso un poquito de contexto. Recordamos ya, obviamente, ya se dieron cuenta que terminamos el día de hoy, terminaremos de ver el capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas. El contexto es justamente el apóstol Pablo hablando a los Gálatas para argumentar de diferentes maneras, ¿no? Hemos visto una serie de argumentos del apóstol Pablo para proteger a los Gálatas de las influencias de los judaizantes. Aquellos hombres que le enseñaban a los Gálatas que iban a ser salvos o a sostener su salvación por medio de las obras. Y el apóstol Pablo ha argumentado un sinnúmero de veces que no es así, de que derechamente
vivir o pensar que vamos a alcanzar o sostener la salvación por obras que podamos hacer nosotros, buscando la conformidad de la ley, no es más que un esfuerzo de esclavitud. Y particularmente la semana pasada, vimos cómo el apóstol Pablo estaba perplejo, no entendía cómo era que los Gálatas habían despreciado el mensaje de la cruz para ir a buscar una salvación por obras. Era algo absurdo, era algo ilógico, era algo que quien en su juicio cabal hace. Despreciar la salvación por regalo, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para ir a buscar una salvación por medio del cumplimiento de las obras, siguiendo entonces la observancia de la ley. Esto era algo que era impensado, ¿no? Y difícil de comprender, y el apóstol Pablo entonces se muestra perplejo. Recordamos que la perplejidad era no hallar camino, no hallar salida, no habían respuestas, era una cosa que no entendía. Nos tomamos entonces también la cabeza nosotros juntamente con ellos de cómo alguien puede despreciar la cruz de Cristo para ir en búsqueda de la salvación por obras. Eso es básicamente despreciar la cruz. Es en ese contexto entonces que encontramos el último argumento del capítulo 4 y el que el apóstol Pablo va a esbozar y que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Así que para eso vamos al texto y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Versículos 21 y 22 dice así el apóstol Pablo: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Como hemos dicho en la introducción, el apóstol Pablo está presentando otro argumento. Un argumento, ¿no?, que se va a basar, y obviamente como todos los argumentos del apóstol Pablo en general, se va a ir a interpretar las escrituras del Antiguo Testamento. Y va a enseñar algo por medio de esta historia que difícilmente nosotros podríamos haber meditado anteriormente. Aquí hace una invitación particularmente a un grupo de personas. Si ustedes se fijan, dice, díganme, decidme en el español antiguo, díganme, pero un grupo en particular de personas. Aquellos que quieren estar bajo la ley. Este grupo de personas que tienen que estar muy atentos a las palabras del apóstol Pablo, en primer lugar son los judaizantes, obviamente. Los que querían estar bajo la ley eran los judaizantes, ellos que, no, si hay que observar la ley, hay que tener la ley, y tenemos que cuidar, ¿cierto? Vamos a ser salvos por el cumplimiento de la ley. Ellos, el apóstol Pablo le dice a ellos, díganme ustedes. Ya sabemos nosotros entonces que esto también puede ser aplicado a toda aquella persona que el día de hoy tenga la misma forma de pensar, que crea que puede alcanzar salvación y sostenerla por medio de las obras. Este también es un llamado a ellos. Díganme, dice el apóstol Pablo. Ustedes que quieren estar bajo la ley, díganme, ¿ustedes acaso no han oído la ley? Aquí lo que apunta el apóstol Pablo con la ley no es básicamente los 10 mandamientos. Aquí se refiere a la Torá, a la escritura misma. Para parafrasearlo es, ustedes que quieren ser, óigame, los que quieren ser salvos por las obras, ¿acaso no han oído, no han leído la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento? Y el apóstol Pablo cita entonces la ley, el Antiguo Testamento, para decir, porque escrito está en el Antiguo Testamento, que Abraham tuvo 2 hijos. Ya nosotros sabemos esto, ¿no? Los que quizás llevan más tiempo en el Evangelio saben que Abraham tuvo 2 hijos. Uno que era un hijo de una esclava, que ya va a aparecer adelante, Agar, una esclava egipcia, y otro de la libre, que en este caso es Sara. Abraham entonces tuvo 2 hijos. El apóstol Pablo entonces empieza a introducir este texto del Antiguo Testamento. Y sigue explicando, ¿no? El versículo 23 dice lo siguiente. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y aquí entonces encontramos a ver que el apóstol Pablo empieza nuevamente a hacer un paralelo, una especie de comparación. Son 2 cosas que nos pueden ser lo mismo en el sentido de que son los 2 hijos, pero tienen naturalezas, significancias, posiciones totalmente diferentes.
Los dos hijos de Abraham, por más que hayan sido dos hijos los dos hijos de Abraham, hay uno que realmente podríamos decir es importantísimo y el otro es importante. No tienen el mismo peso. Y el apóstol Pablo empieza entonces a desarrollar el punto y dice entonces que la esclava nació según la carne, y esto no es más que tratar de dar a entender que este hijo, y si nosotros vemos la historia de Abraham, nace por inclinaciones humanas, bajo condiciones de la naturaleza humana. Es más, ese hijo nace por una decisión pecaminosa. Ismael, el primer hijo, el hijo de Agar, nace bajo una inclinación pecaminosa de Sara y de Abraham. Abraham también pecó y se equivocó como todo hombre. Y aquí hay un error, ¿no? Porque este hijo nace de la carne, de la naturaleza. Él se llegó entonces a Agar y tuvo un hijo en la carne. Pero el apóstol Pablo lo diferencia y marca una diferencia sustancial en el otro hijo, Isaac. Porque ese hijo no nació según la carne. Ese hijo, Isaac, fue la consumación de la promesa. Nació bajo condiciones sobrenaturales. Recordemos que nació en una condición milagrosa. ¿Por qué? Porque Sara ya era mayor, era imposible que en su edad no tuviera un bebé. Pero Dios obró directamente, ¿por qué? Porque en él había depositado su promesa. Entonces aquí tenemos un paralelo, una comparación, ¿no? Por un lado, un hijo que nace de una inclinación pecaminosa, que es hijo de una esclava, y por otro lado tenemos a un hijo que es hijo según la promesa de Dios, que nace de una mujer libre, en este caso Sara. Encontramos entonces una comparación. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo entonces está diciendo esto? Y aquí lo vas a explicar. Versículos 24 y 25 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí hay una cosa importantísima que quizás atender respecto al contexto. Mencionamos en textos anteriores que los judaizantes también se hacían y se presentaban como los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? Los judaizantes se presentaban como hijos de Abraham, porque ellos tenían la sangre de Abraham. Se presentaban y se entendían a sí mismos como los hijos de Abraham. Ya el apóstol Pablo había dicho, no, ustedes no son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham somos aquellos que somos hijos según la promesa. El argumento que el apóstol Pablo está esbozando acá va a atacar directamente ese entendimiento. ¿Por qué? Veamos lo que dice. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que esto es lo que sucede en la Escritura, que sí sucede en la vida real. Ojo, hay que aclararlo. No es una historia ficticia, esto sí sucede. Dice que a su vez esto es una alegoría también. Hay una interpretación respecto del texto del Antiguo Testamento que tiene un sentido alegórico. En primer lugar, esto es impresionante porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros, al ver esta historia, cuando la lee el Antiguo Testamento, se imaginó en algún sentido, en algún momento, que esto apuntaba a algo más profundo, particularmente los dos pactos. El apóstol Pablo está haciendo una exégesis aquí, guiado por el Espíritu Santo y dándonos una interpretación, la interpretación correcta respecto a lo que se lee en el Antiguo Testamento. Entonces él dice aquí, ojo, porque estas dos mujeres son dos pactos diferentes. Y aquí entonces entramos a un término que para nosotros quizás es súper importante. ¿Por qué? Porque abrazamos la teología del pacto, porque entendemos entonces que la Biblia en sí misma es un todo y que tiene un relato en el cual hay muchos pactos, ¿cierto? Recordemos que era un pacto. Un pacto es un acuerdo solemne, es un compromiso solemne. Yéndonos para atrás, los pactos aparecen, ¿no? Donde dos personas se ponían de acuerdo, una especie de contrato, y en esos tiempos no existían firmas ni notarías,
¿cierto? No existían esas cosas. Entonces, para darle seriedad a esto, lo que hacían era matar un animal, derramar su sangre, ¿cierto? Y partirlo en dos. Y caminar los dos entre medio del animal, y esto era una especie de simbolismo para decir, esto es un pacto inquebrantable. Ahora, Dios se relaciona con los hombres por medio de pactos. Y particularmente el apóstol Pablo aquí habla de dos pactos. Los que hemos estudiado un poquito de teología pactual ya sabemos entonces a qué se refieren estos dos pactos, ¿cierto? Porque hay dos pactos importantes. El pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es un pacto, es un acuerdo donde Dios dice, ojo con esto, yo los voy a salvar siempre y cuando ustedes cumplan a cabalidad mi ley. Si ustedes se equivocan, o como le dice a Adán, si tú comes del árbol, ciertamente morirás. Tú te portas de manera intachable y yo te salvo. Un pacto de obras. Eso es lo que nosotros vemos en el Sinaí. De hecho, vemos los 10 mandamientos y básicamente para poder alcanzar salvación por medio de los 10 mandamientos, ¿qué se requiere? Cumplimiento total y absoluto a esa ley. Pero ¿qué pasa si se quebranta esa ley en el pacto de obras? Vienen las consecuencias, condenación. Y la Escritura entonces nos dice, miren, ¿saben qué? Realmente nadie puede cumplir ese pacto. Porque por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque como dice Santiago, aquel que quebranta el mandamiento en uno solo de sus mandamientos, se echa encima toda la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que bajo el pacto de obras, ningún hombre puede ser salvado. Todos son esclavos y todos están condenados, pero nadie puede ser salvado. Por tanto, los judaizantes no tenían salvación, estaban condenados, porque ellos estaban bajo ese pacto. Ellos tomaban la ley y decían, yo tengo mi pacto para con Dios y llego con esto. Esto es lo que piensa toda persona, que no lo ha madurado, no lo ha pensado, pero es lo que básicamente está abrazando toda persona que piensa que puede ser salvo por sus obras. Toda aquella persona que dice, yo voy a ser salvo por mis obras, está básicamente diciendo que él tiene un pacto para con Dios de cumplimiento absoluto a esa ley. Cosa que es absurdo. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque desde el momento que ha mentido una vez ya está condenado. Por tanto, nadie en su juicio cabal podría llegar a pensar objetivamente que pueda alcanzar salvación por las obras. ¿Por qué? Porque por el pacto de obras nadie se puede salvar. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Porque la ley mata. La letra mata. Mas el espíritu vivifica. La ley es los 10 mandamientos. Es el pacto de obras. Bajo ese pacto de obras, entonces, todos son esclavos y nadie puede ser salvo. Así lo dice él. El apóstol Pablo entonces dice, aquí hay dos pactos. Las dos mujeres, Agar y Sara, son dos pactos. Agar era una mujer esclava. Y esa mujer tipifica, o figura, o prefigura, el pacto de obras. Y así lo dice el apóstol Pablo de una manera muy clara. ¿Cómo dice él? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Espero que los que han leído historia del Antiguo Testamento saben lo que pasó en el monte Sinaí. Dios dio a Moisés las tablas de la ley. El apóstol Pablo está diciendo entonces que Agar es la ley dada en el monte Sinaí. Y por lo demás dice ahí, y está dando a explicar el apóstol Pablo, de que ella, que es esclava, no puede dar hijos en libertad. ¿Por qué? Porque todos los hijos que tiene son esclavos. Todos aquellos que toman los 10 mandamientos para ser salvos por medio de las obras son esclavos. Están en esclavitud. Y el apóstol Pablo añade y dice,
Y eso corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual no se refiere propiamente a la ciudad actual de Jerusalén, sino que se refiere al pensamiento pensemos así, el pensamiento religioso del judío en general de aquel tiempo, en el cual también estaban incluidos los judaizantes. Esa Jerusalén actual, donde todos los hombres se supone eran salvos por el pacto de obras, estaban bajo esclavitud. Y esos hombres estaban bajo esclavitud, igual que todo aquel que el día de hoy piensa que puede ser salvo por medio de las obras, porque también es esclavo, porque también está bajo ese pacto de obras, y por tanto no puede tener libertad. Como dice el apóstol Pablo, sus hijos también están en esclavitud. Ahora, pensemos esto. Habíamos dicho entonces que los judaizantes, ellos decían, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Y ellos defendían y ellos entendían que los hijos de Abraham eran los hijos que venían por la descendencia de Isaac, no de Ismael. ¿Por qué? Porque en Isaac estaba la promesa. De Isaac después viene, vamos a seguir, Jacob, ¿cierto? Después todos los hijos, Israel, y ahí estaban los judíos, los de la tribu de Benjamín. Ellos decían, no, nosotros venimos por Isaac. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo de una manera magistral es decirles, fíjense, según ustedes como entienden y como viven, ustedes no son hijos de la línea de Isaac, ustedes son de Ismael. Ustedes no son hijos de la libre, ustedes son hijos de la esclava. Por tanto, ustedes no tienen identidad como hijos de Abraham. Ustedes son hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos eran salvos por medio de las obras, por la observancia de la ley. Era una especie de jaque mate para ellos. Y esto a nosotros nos da a entender la maestría del apóstol Pablo, de cómo él argumenta, y obviamente de una manera muy bíblica, ¿no? Cómo él levanta argumentos para dejar claro que, hermanos, efectivamente todo aquel que quiere ser salvo por las obras no es hijo de Dios. No alcanza salvación. No puede encontrar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo esclavitud. Es tremendo esto. Ahora, veamos la contraparte. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, dice, versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre la Jerusalén actual, pensando, obviamente, como hemos dicho, en todos los judíos que se entendían salvos por las obras y por la observancia de la ley. Esa Jerusalén actual estaba condenada. Pero por el contrario, la Jerusalén de arriba, no sé, yo con esto, porque el apóstol Pablo no dice la Jerusalén del futuro, no, dice la de arriba, haciendo referencia al Jerusalén celestial. Generalmente nosotros, si pudiéramos poner un antónimo, ¿no?, de actual, podríamos decir eterna, o sea, futura. No, él dice actual para decir terrenal, y ahora dice la de arriba para hacer referencia a la celestial. Son otro tipo de ciudadanos. En la Jerusalén de arriba existen otro tipo de personas. Particularmente los que viven ahí son los hijos de la libre, los hijos de Sara, los hijos de la promesa. Recordamos que en predicaciones anteriores, el apóstol Pablo le dice que nosotros, o sea, que los verdaderos hijos de Israel son los hijos según la promesa dada a Abraham, donde se habla de la simiente, no de las simientes, sino que de la simiente que es Cristo. Los que están en Cristo, por tanto, son los hijos de la libre, los hijos de la promesa. Nosotros somos los que venimos de la línea de Isaac, somos hijos de Sara. Nosotros, los verdaderos creyentes, los que no somos, ojo con esto, y aquí volvemos al paréntesis de los pactos, los que no somos y no estamos bajo el pacto de obras, porque como dijo el apóstol Pablo, Agar, la esclava, tipificaba el pacto de obras. Entonces, si Agar
tipifica el pacto de obras. ¿Qué pacto tipifica entonces Sara? ¿La libre? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia, donde nosotros alcanzamos salvación no por las obras de justicia que nosotros podamos hacer, no son por las obras de la ley, somos salvos por la gracia de regalo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay dos pactos diferentes y usted tiene que definirse. ¿Qué pacto es en el que usted está? ¿Está en el pacto del Sinaí, el de la esclavitud y el de las obras? ¿O está en el pacto de la gracia, de las obras perfectas de Cristo Jesús, el cual por el derramamiento de su sangre nos da salvación gratuitamente por medio de la fe? Bueno, ¿en qué pacto quiere estar? Porque no hay pactos intermedios aquí. No hay una tercera mujer con un tercer hijo en la historia de Abraham. No hay una media esclava, no hay una media esposa, no existen esas cosas. Existe la esclava y existe la libre, no hay más. Entonces nadie podría decir, no, que yo soy salvo por la gracia, pero por la... No, es que no existe. Y de hecho el apóstol Pablo va a ser tajante en esto. En Romanos 5 él va a decir, si tú haces obras, si tú eres salvo por la gracia y tú haces obras, entonces tú te transformas en deudor. Esa es la realidad. Y de hecho, en Gálatas 5, próxima semana, él va a dejar muy claro que aquellos que hacen obras se han caído de la gracia. O sea, ese es el punto. Si nosotros entonces, hermanos, empezamos a añadir obras pensando que estas obras se nos hacen justos delante de Dios, lo que estamos haciendo es básicamente despreciar la gracia del Señor para ir y volver al Sinaí. Y esto era lo que estaban haciendo los Gálatas, seducidos, confundidos por los judaizantes. Los judaizantes le decían, sí, somos salvos por Cristo, pero tú tienes que hacer obras. Y el apóstol Pablo por eso está ahí, pero impresionantemente desesperado, porque no entiende cómo alguien es capaz de despreciar la gracia de Cristo para ir a abrazar una salvación por obras. ¿Quién en su sano juicio haría esto? Bueno, muchos lo hacen. Y eso no es más que la manifestación del orgullo del corazón, que piensa que tiene algo bueno que entregar o darle a Dios, que piensa que es lo suficientemente bueno para presentarse delante de Dios. Hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Y si no fuera, hermanos, por la gracia del Señor, por ese pacto en el cual Dios se obliga a salvarnos, porque eso es el pacto de gracia. El pacto de gracia es un pacto en Dios, ojo con esto, en Dios para con los hombres, donde Él se obliga a sí mismo a pagar Él por las culpas en Cristo Jesús. Y Él mismo aceptar ese pago sustitutivo, ¿para qué? Para satisfacer su ira y su justicia. Ese es el pacto de gracia. Por tanto, nuestras culpas, nuestras fallas, nuestros delitos, nuestros pecados y nuestras rebeldías han sido colgadas en la cruz del Calvario porque Dios a sí mismo se obligó recibiendo el derramamiento de la sangre de Cristo. Por tanto, somos salvos, hermanos, no por las obras ni por las obras que pudiéramos llegar a hacer. Somos salvos por únicamente la gracia y por las obras que Cristo hizo y por su sangre derramada. Ojo con esto. ¿Significa que no tenemos que hacer obras? Volvemos y repito, no significa eso. Es más, cuando uno es salvo por la gracia, anhela hacer obras de justicia. No porque piense que por ella va a alcanzar justicia, sino que es una consecuencia de un corazón transformado. Pero el corazón religioso y orgulloso clama por una justicia propia. El corazón orgulloso clama por ser él digno por medio de sus acciones. Y eso, hermanos, es una aberración delante de Dios. Si usted tiene esos instintos y esos deseos, ese pensamiento, arrepiéntase delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras de justicia no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Así lo dice la Escritura. Sus buenas obras, su justicia propia, sus méritos, no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Y nada más que eso. Nunca podrán alcanzar la salvación ni la justicia delante del Señor.
solamente por Cristo. Aclarando esto, entonces el apóstol Pablo dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe el júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta profecía, esto lo encontramos en Isaías 54. Y justamente apunta, ¿no?, a esta estéril. ¿Quién era la estéril? Sara. Sara era estéril, Sara no podía tener hijos. De hecho, cuando ella empieza a maquinar pecaminosamente, porque Sara siendo libre y que se le dé esta importancia, no era porque Sara tampoco fuera una mujer muy, podríamos decir, intachable, ni mucho menos. De hecho, ella pecó contra Dios derechamente, faltándole la fe y tratando de hacer un plan propio para que de alguna manera se consumara esto de que Abraham tuviera hijos, ¿no? Y así entonces le dice, mira, yo tengo una esclava, Abraham, tengo una esclava egipcia que se llama Agar, allégate a ella, ¿para qué? Para que tú tengas hijos. Eso era una falta de fe, hermano. Bueno, pero a esta estéril, porque Sara era estéril, a ella el Señor le dice, pero alégrate. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no falla. Y tú vas a tener muchos hijos, millones. Aquí podemos pensar que dice ahí que los hijos de la desolada serán más que de los que tiene marido. En otras palabras, el número de hijos que tendrá será enorme. Y le dice, prorrumpe en júbilo, alégrate. Podríamos decir que es una invitación a esta Sara, ensancha la casa, agranda la casa. Alégrate, porque de repente tú ves tu casa que no tiene nadie, porque tú eres estéril, pero la promesa de Dios no falla. Y vas a tener tantos hijos que vas a tener que agrandar los cercos. Alégrate. Mira en el futuro cómo vas a tener tantos hijos que no te van a caer en la casa. Bueno, esos hijos, hermanos, somos nosotros, la iglesia, la que habita la Jerusalén celestial, la de arriba, los salvos por la gracia. Esos son los hijos de Sara. Esos somos nosotros. Y así entonces el apóstol Pablo concluye, dice el versículo 28, es una conclusión. Así que, podemos decir, por ende, por tanto, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí le está hablando a los Gálatas. Y llega a la conclusión después de su razonamiento para que ellos, los Gálatas, entren nuevamente y entiendan. Fíjense que todos los argumentos del apóstol Pablo son tremendamente precisos y los Gálatas deberían haber oído y decir, tiene toda lógica. Deberíamos nosotros desechar a los judaizantes y lo que enseñan para ir a abrazar la doctrina apostólica. El apóstol Pablo con amor le dice, hermanos, nosotros somos hijos de la promesa. La misma promesa hecha a Abraham, que tendría un hijo y que de ahí vendría Cristo. Nosotros somos esos. Por tanto, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. No de la esclava, sino que del libre. Somos hijos de Sara. Los Gálatas deberían abrir los ojos. Y por medio de esto llegar a la conclusión de que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Y por tanto tendrían que haber cerrado sus oídos a los judaizantes, pero el corazón de los Gálatas también vemos que era duro. De hecho, por eso la indignación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también dice algo respecto a esta analogía, porque la analogía no ha terminado. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El apóstol Pablo hace referencia, ¿no?, a un episodio donde Isaac e Ismael estaban jugando. Ismael tenía como 17 años. Isaac tenía 3. Vemos que se demoró 14 años en cumplir la promesa. O sea, imagínense. Pensando en Sara, cuando tuvo su tiempo de angustia y de incredulidad, y tomó entonces las cosas por sus manos y entregó a su esclava Abraham. De ahí hasta que Dios cumplió la promesa que le había hecho mucho antes, pasaron al menos 14 años. Tuvo que esperar, ¿no? Nosotros, ¿cuánto nos demoramos en desesperarnos? Esto lo digo para que tampoco
agarremos a piedra a Sara, ¿cierto? Sí, hay que entender contextos. Nosotros quizá hubiéramos actuado y hecho lo mismo. El punto es que cuando tenía 3 años Isaac estaba con Ismael jugando y la escritura da a entender que, para que se entienda, Ismael estaba molestando a Isaac. Entonces Sara ve esto y dice y se proyecta en el futuro. Aquí hay algo importante. Abraham era una persona muy rica, tenía mucho dinero, animales, tierra, un montón de cosas. Este jovencillo era básicamente el heredero. Y Sara dijo, pensó en el futuro y dijo, esto va a ser problemático. En el futuro esto va a ser verdaderamente problemático. Tengo que hacer algo al respecto. ¿Y qué hizo? Llamó a Abraham, le dijo, esta situación no da más. Tienes que echar a Ismael con Agar. Sácalo de aquí. ¿Por qué? Porque si es que no lo hacemos ahora, esto va a traer problemas para después. En tiempos antiguos era muy común, ¿no? El tema de la ambición, de matar a los herederos, esto vemos en la Biblia mucho. Y quizás podría pasar por la cabeza de ella esto. Podría haber sucedido incluso. De que por la herencia, por el poder, hermanos se mataran entre sí. Entonces podríamos decir que fue una buena decisión. Entonces, como dice el versículo 30, dice la escritura que echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará la esclava con el hijo de la libre. De manera que ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo que hace Sara entonces es echar al hombre. ¿Por qué? Porque ella ve que tal como había problema ahí, iban a haber problemas después. Ahora el apóstol Pablo dice, miren, los hijos de la esclava, que en este caso son los que andan en la ley, particularmente los judíos y judaizantes, siguen hasta el día de hoy persiguiendo a los hijos de la libre. En este caso, a los creyentes. Y él lo puede decir en primera persona. ¿Por qué? Porque él era uno de ellos. El apóstol Pablo, cuando estaba bajo el pacto de las obras, recordemos que era un observador fiel y celoso de la ley, él lo que hacía era perseguir y asolar a la iglesia de Cristo. Y era algo que él veía aún en el tiempo aquel. En el tiempo aquel, en el primer siglo, obviamente los judíos también perseguían a la iglesia de Cristo. Y así entonces murió Esteban, el primer mártir. Así la iglesia empezó a ser perseguida, así mataron a los apóstoles, y esto es algo que el apóstol Pablo veía. Y dice entonces que, tal como en el tiempo en que Ismael se burlaba de Isaac, los hijos de la esclava siguen persiguiendo a la libre. Y cuando entonces Sara toma la determinación de sacarlo, dice algo importantísimo. Dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del hombre. O sea, con el hijo de la libre. Y esto para alguien podría ser algo muy discriminatorio, ¿no? Para los discursos del día de hoy debería ser algo, pero muy, muy discriminatorio. Frío. ¿Cómo es posible que vamos a dejar al hijo de la esclava sin tener parte? ¿Cómo los vamos a dejar solos? Bueno, aquí hay una verdad, hermanos. Y es que, por muy duro que sea, los hijos de la esclava no tienen parte en la Jerusalén de arriba. Vuelvo y repito, y es duro. Los hijos de la esclava no tienen parte en la Jerusalén de arriba. Aquellos que insisten o aquellos que piensan y creen que serán salvos por las obras no tienen parte en el cielo. Porque aquel que insiste en estar en esclavitud y no ha abrazado la fe en Cristo realmente, no puede entrar al cielo, porque nadie puede entrar al cielo si no es únicamente por Cristo. Por tanto, el apóstol Pablo llama a los Gálatas y le está diciendo, decídanse, tomen una decisión. Nosotros somos esclavos, no somos hijos de la libre, no de la esclava. Piensen y determinen, tomen su propio camino. ¿Quieren caminar entonces por el pacto de las obras? ¿O quieren caminar por el pacto de la gracia? ¿Quieren ser hijos de la esclava o quieren ser hijos de la libre?
Para nosotros, hermanos, particularmente en nuestro contexto chileno, estas cosas son bien difíciles de poder discernir y trabajar por el contexto católico romano que tenemos. Esta religiosidad intrínseca que hay en cada uno de nosotros. Este pensamiento, ¿no?, de autojusticia que emana continuamente del corazón orgulloso. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? ¿Qué tenemos que hacer cuando en nuestro corazón entonces empieza esta justicia y este pensamiento de que, no, es que me equivoqué, ya no soy hijo de Dios, entonces, porque me equivoqué? Tengo pensamientos impuros, entonces no soy hijo de Dios, entonces me estoy portando mal. Dios está enojado conmigo. Hermanos, hay que tener cosas muy claras. En primer lugar, usted toda la vida va a luchar con esos pensamientos. Ténganlo muy claro. Segundo lugar, usted toda su vida va a seguir pecando. Quizá no de manera deliberada, pero siempre va a luchar contra su corazón que se levanta con ese pecado remanente y esa perversidad, tratando de patalear para levantarse en su corazón y traer pensamientos, deseos, ese orgullo que se va a levantar. Eso va a ser una lucha de los creyentes para todo el tiempo en el cual estemos en este lado de la eternidad. Las aflicciones del alma, las inseguridades, las dudas, las angustias, siempre van a ser parte del camino cristiano. Pero está en nosotros cómo verlas, ya que hay un tema de perspectiva. O yo las veo como, básicamente, mis méritos delante de Dios para establecer mi justicia propia, cosa que es tremendamente pecaminosa. Y eso es de lo cual usted tiene que arrepentirse. O lo otro lo ve como una oportunidad de depender absolutamente de Cristo. Arrepentirse ciertamente, humillarse todos los días, arrepentirse continuamente, pero descansando y corriendo como el niño que tiene miedo a los pies de su padre, así corriendo a los pies de Cristo para hallar en Él socorro, para hallar en Él salvación, o sea, sanidad, para hallar en Él paz, para hallar en Él perdón, para hallar en Él limpieza y pureza. Ese es el camino de los creyentes. Ahora usted cuando peque, y esto va a suceder, arrepiéntanse ciertamente, pero vaya a los pies de Cristo y aférrese a la cruz, no sus obras, porque sus cambios de conducta no le van a dar entrada al cielo. Lo que sí le va a dar entrada al cielo es Cristo, y nada más que Cristo. Yo espero y esperamos que los Gálatas también hayan entendido lo mismo y hubieran desechado, ¿no?, a los Gálatas, a los judaizantes, y abracen la cruz como verdaderos hijos de la libre. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso y celestial, queremos dar gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por ese pacto de gracia, el cual nos da acceso al trono celestial, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra propia justicia, sino que por la obra perfecta y los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestro actuar, sino que descansa total y absolutamente en la perfección de nuestro amado Salvador. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos